Buenas tardes. Desde la Asociación de Actuarios UC3M seguimos con nuestras conversaciones con los distintos profesionales del sector. Estos coloquios sirven para dar a conocer personas relevantes del mundo actuarial y comprender sus opiniones en los diferentes temas y sobre los distintos roles que desempeñan, tanto a nivel nacional como internacional. Mi nombre es Juan Sánchez Campillo y estoy junto a mi compañero Jacinto Navarro Amo, y hoy tenemos con nosotros a Gregorio Gil de Rozas. Gregorio es miembro del comité de dirección de Willis Towers Watson, licenciado en actuariales por la Universidad Complutense, actuario CERA y expresidente del Instituto de Actuarios Español. Bienvenido, Gregorio. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, Gregorio, lo primero que queremos agradecerte es tu disponibilidad para colaborar con nosotros y empezamos con la primera pregunta. ¿Quién es Gregorio Gil de Rozas y por qué decidió ser actuario? Perfecto. Bueno, pues Gregorio Gil de Rozas es, vamos a empezar por la vertiente más personal. Soy un padre de familia, casado, con 4 hijos, ¿vale? 4 hijos entre 18 y 9 años, 3 chicos y una chica. Y yo me definiría, pues, quizá como un soñador, optimista. Me gusta que cuando la gente interactúa conmigo, pues por lo menos tenga una buena sensación. Ya veremos luego, Juan y Jacinto, si lo consigo también con vosotros. Amigable, trabajador y noble, ¿vale? De alguna forma, así es como la gente más cercana sí, me considera y yo creo que más o menos es acertado, por lo menos desde mi punto de vista. Y desde el punto de vista profesional, ¿cómo di yo con esta profesión tan apasionante? Bueno, pues yo estudié en el Colegio de los Agustinos, en Nuestra Señora del Buen Consejo, en Madrid, en Juan Montalvo 30, y cuando teníamos que, bueno, no sé si fue en tercero de POCO, terminología que ya no conoceréis, nos hablaban un poco de las profesiones y había que ir eligiendo de alguna forma sobre qué rama queríamos especializarnos, ¿no? Y vino una persona y ya habló de las distintas charlas a las que estuvimos, ya habló de la profesión de actuario y me quedé con la idea y dije, claro, la definía como era una carrera que tenía muchas salidas, que no tenía paro, que no era fácil, ¿vale? Tampoco inmensamente difícil, que tenía mucho que ver con números y sobre todo con lo que me quedé es bueno, pues que tenías fácil colocación en el mercado laboral. Hablamos del año 90 bueno, yo terminé la carrera en el año 96, en junio del 96. Y esa charla pues debió ser 5 años antes. Entonces en el 91 pues colocarse era complicado. Gran parte de esas reflexiones siguen siendo ciertas, porque ahora mismo estamos en una profesión que no tiene desempleo, que cuando, y lo estaréis viviendo vosotros o vuestros compañeros, cuando estáis en el primer año o el segundo año de máster, ya os están llamando para que en un momento dado empecéis a trabajar. Es decir, eso pocas carreras o pocos máster ocurre. Otro dato relevante también, que yo creo que es importante y yo creo que posiblemente lo conocéis, pero habrá otras personas que no lo conozcan, en el mundo, no sé si sabéis cuántos actuarios hay, somos 70.000 actuarios, en este caso colegiados, que son estamos hablando a nivel global, y hay los mismos actuarios a nivel global que abogados en Madrid, para que nos situemos de alguna forma. Entonces, es un dato muy clarificador. En Europa somos 25.000, en el Instituto de Actuarios Españoles somos 1.700, ¿no? Entonces, somos una profesión quizá bastante más conocida y reconocida en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, y que estamos poco a poco intentando posicionar también aquí en el mercado local para que seamos más conocidos y con una mayor y mejor reputación, no solo en el sector de seguros, que yo creo que sí que lo hemos conseguido, sino ya ir avanzando pues, en el mundo de la banca, en el mundo de la gestión de datos, la gestión de riesgos en última instancia. Entonces, más o menos eso es cómo he llegado a ser actuario. Bueno, la pregunta número 2, una pregunta que todos nos hemos planteado debido a la evolución digital, a los riesgos emergentes y a las nuevas formas de trabajo, es que
¿qué esperas del trabajo como actuario tradicional, el que se conocía por el actuario de toda la vida? Vale, bueno, claro, ahí, hombre, la profesión va adaptándose y va evolucionando, ¿vale? Yo creo que tenemos la suerte de estar trabajando o de ser unos profesionales que tenemos un futuro muy prometedor, ¿vale? Yo creo que la profesión de actuario va a más y va a más en sentido exponencial. Como he mencionado antes, estamos en el mundo, en el entorno de los riesgos, ¿vale? Nosotros, y lo hablábamos en su momento en la Junta de Gobierno, oye, ¿cómo definimos qué es un actuario? Porque también nos cuesta definir qué es un actuario y eso nos ha pasado muchas veces. Entonces, bueno, al final puedes darle muchas definiciones, pero una que me gustaba y que yo creo que es muy sencillita es identificamos los riesgos, los valoramos y tratamos de darles una solución económica, ¿no? Entonces, el entorno de los riesgos es algo que está intrínseco a nuestra profesión y cada vez los riesgos son más relevantes en las empresas. No hablo solo ya de las empresas aseguradoras, sino del 100% de las empresas. Entonces, yo creo que estamos en una profesión que va a seguir su senda al alza y cada vez más demandada. Pues quizá aquel actuario que me preguntabas, Jacinto, más tradicional, que solo hacía el número, que en un momento dado se limitaba a calcular, bueno, pues tendrá que ir evolucionando a marchas forzadas. El conocimiento que tiene esa persona seguirá siendo necesario. Por mucho que tengamos un entorno digital, habrá alguien que tendrá que programar y entender y, sobre todo, interpretar y dar criterio, ¿vale? El juicio experto es algo que no se puede sustituir por una máquina, o será muy difícil sustituir por una máquina. Yo, para vuestra tranquilidad, sigo recomendando incluso a mis hijos que sean actuarios, porque lo pienso firmemente. Incluso amigos de confianza también se lo recomiendo para sus propios hijos. Yo creo que es algo que vamos a conseguir entre todos que cada vez juegue un papel más relevante dentro de la sociedad y en última instancia nos sintamos más orgullosos también de ser actuarios de lo que somos a día de hoy. Sí, es importante y es muy valorado, como decías, en el mundo anglosajón, que deberíamos darle más valor en nuestro país. Bueno, aprovechando tu especialidad, el 6 de septiembre de 2021 se ha presentado un nuevo proyecto de ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Algo que nos preocupa mucho a los jóvenes y no tan jóvenes es el creciente desequilibrio poblacional que hay en el sistema de pensiones y hace que difícilmente sea sostenible. Nos gustaría saber tu opinión acerca de las propuestas que puede realizar el Gobierno en cuanto a incentivos a una jubilación más tardía, incentivos fiscales con productos rentables, etc. Pues mira, en general la parte de, toda la problemática de pensiones públicas, de seguridad social que estamos hablando, es un entramado bastante complejo, de primer punto, ¿vale? Entonces, analizándolo desde un punto de vista actuarial, quizá el planteamiento que como profesión estamos empezando a hacer, hemos empezado hace un par de años, es acercarnos a esta problemática desde el punto de vista técnico, ¿vale? En otros países, principalmente en los anglosajones, hemos conseguido ya ocupar la esfera técnica de esta problemática. Luego está la dimensión política, ¿vale? Técnica y por otro lado la dimensión política. Al final la dimensión política y las decisiones sobre este tema las tienen que tomar políticos y se tienen que basar en análisis técnicos expertos independientes, ¿vale? Entonces, eso a día de hoy no está ocurriendo en España, ¿vale? Entonces, se están mezclando la técnica con la política, utilizan una serie de cosas para defender un concepto político, cuando desde nuestro punto de vista deberían desgajarse en esas dos dinámicas. De hecho, volvemos a hablar del mundo anglosajón. Dentro del Instituto de Actuarios hemos hecho un análisis, un estudio
sobre la función actuarial en las distintas seguridades sociales a nivel global. Y nos hemos dado cuenta que en esos países anglosajones, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Canadá, de Japón, ¿cómo han solucionado este problema? Lo han solucionado creando un organismo independiente, que es la oficina del actuario, independiente del gobierno, dependiente del Parlamento, con una normativa y una legislación propia de cómo se tienen que hacer los estudios sobre la seguridad social, con qué cadencia, cada 2 o 3 años, con proyecciones a 50, 75, 100 años, utilizando o siguiendo los estándares profesionales de cada uno de los países y que cubra el 100% de las actuaciones. Entonces, con ese modus operandi pensamos que puede ser un paso importante a la hora de empezar a poner solución al problema de las pensiones, que a día de hoy está todo totalmente mezclado, la parte técnica, la parte política, y pensamos que es un área en el cual la profesión debería ser más activo. Hemos tenido contactos, de hecho, con el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Nos trasladan que efectivamente tienen actuarios, pero creo que hay 15 actuarios en la Seguridad Social. Entonces, cuando vas a cualquier entidad aseguradora o cuando vas a alguna empresa como Willis Towers Watson, donde yo trabajo, consultora y correduría, pues nosotros tenemos más de 50 actuarios, las aseguradoras tienen más de 100 actuarios, las grandes, estoy hablando. Entonces, claro, hay algo que no casa ahí, ¿no? Entonces, la función actuarial a día de hoy está un poco denostada dentro de la situación española. Entonces, en vez de contestarte, Juan, a medidas específicas, quizá esta es la gran medida, de alguna forma, para poner orden sobre la situación actual. Dicho eso, sí que bueno, los principales partidos políticos, al final, quizá les invitaría, y es un tema más personal, a hacerse una pregunta, es decir, ¿qué seguridad social quieres? ¿Vale? Entonces, y en función de sus expectativas y sus principios, bueno, pues el PSOE y Podemos pueden pensar una, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox pueden pensar otra, o viceversa, o todo lo que sea. En función de lo que piensen, estructurar cómo debería ser la seguridad social. Ahora se estamos poniendo parches. Esa es una reflexión muy compleja de hacer y se necesita coraje, ¿vale? Porque en función de lo que quieras tendrás que articular unas medidas u otras. Y eso no se ha producido. Pero siempre destacaría, por un lado, lo que es la política, que son los políticos los que tienen que tomar las últimas decisiones, pero amparándose en la parte técnica soportada por una rigurosidad actuarial que a día de hoy no existe. También sabemos que lleva involucrado en el Instituto de Actuarios alrededor de 16 años. ¿Cuál es el hecho más notable que has logrado durante estos años siendo parte de la Junta Directiva? Y adicionalmente, sabiendo que nosotros somos recién graduados, ¿qué nos dirías para que nos graduásemos tanto nosotros, para que nos colegiásemos tanto nosotros como las nuevas promociones que están saliendo? Venga, perfecto. Mira, cuando estaba preparando un poco la respuesta a estas dos preguntas, quizá la primera parte, hitos, quizá destacaría una labor que no sé si habéis percibido, pero que muchos colegiados y actuarios que no estén colegiados, pero que están cerca del instituto, yo creo que se han percibido, es que el Instituto de Actuarios Españoles se está empezando a modernizar. Ya inició un paso en el año 2016, cuando empecé yo mi mandato. Quizá ya lo habíamos empezado en el mandato anterior con Luis María Sáenz de Jauregui como presidente. Yo formé parte también de esa junta directiva y ahora actualmente con Rafael Moreno pues lo seguimos haciendo. Es modernización del Instituto de Actuarios Españoles. Y quizá de los hitos más importantes para esa modernización fue la contratación de un director general con un rol distinto, que en este caso es Javier Olaechea, ¿vale? Para mí es uno de los hitos más relevantes
que quizá puede ser un poco sordo o desconocido, pero que eso ha cambiado la senda y el modus operandi del instituto, o por lo menos del instituto que yo conocía, desde esa fecha, ¿vale? Es decir, si contamos desde el año 2016 y estamos en 2020, llevamos 5 años en ese trayecto y todavía queda muchísima por hacer, ¿vale? Pero a eso le uniría hechos que quizás son un poquito más relevantes y me permitiría ir un poquito más atrás también porque quizá más reciente ha sido el rol que como instituto hemos jugado en la aprobación de las nuevas tablas de longevidad. Sabéis que ha habido unas tablas nuevas. Bueno, pues el director general de seguros nos llamó, nos confirió el mandato en última instancia de ayudarles técnicamente. Se le ha ayudado a la Dirección General de Seguros. Sabed que el Instituto de Actuarios Españoles es una corporación de derecho público dependiente y tutelada de la Dirección General de Seguros, ¿vale? Entonces, nosotros nos debemos, en este caso a la Dirección General de Seguros, nos pidieron ayuda, bueno, mejor dicho, les ofrecimos ayuda, nos la pidieron y han quedado bastante contentos. De hecho, aunque eso fue una colaboración que no fue puntual, sino que en un momento dado va a seguir porque se va a crear un mecanismo de monitorización de la longevidad. Es decir, la propia profesión, en un tema tan relevante como es la longevidad, ha aportado y va a seguir aportando. Esa es una adicional. Citaríamos incluso que la autoridad macroprudencial, que conoceréis como el gran ente de alguna forma que tiene que velar por la sostenibilidad financiera de todo el sistema, de todo el Estado, bueno, nos han nombrado también como entidad de consulta. El Instituto de Actuarios es una entidad de consulta también de la autoridad macroprudencial. Citaría incluso también las colaboraciones en toda la normativa del SFCR con una reserva de actividad para la profesión, que también ha ocurrido en la transposición de IORP 2, en esas transposiciones de directivas. Yo creo que ha sido relevante. Y por último, mencionar que, por ejemplo, cuando viene el Fondo Monetario Internacional aquí a España, y en los tiempos que venían los hombres de negro, que seguro que os suena, bueno, pues pedía sentarse también con el propio Instituto de Actuarios Españoles para que les explicásemos de alguna forma nuestra visión independiente y experta, siguiendo los estándares profesionales de cómo funcionaba la seguridad social, las pensiones y cualquier otro aspecto relativo con la profesión. Entonces, ahí pues tenemos un rol que jugar. Y quizá los dos últimos apuntes, decir, oye, pues en esa labor de modernización y de aportar cada vez más a la sociedad, pues sí que hemos tenido reuniones y colaboración con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, con una reunión con el propio ministro, el señor Escrivá, que lo mencionábamos ahora, que está liderando toda la reforma de pensiones, e incluso con el gobernador de Banco de España, ¿vale? Con el actual gobernador de Banco de España, Cos, pues también he tenido muchos contactos. Es decir, al final hay muchas cosas, pero yo destacaría la modernidad, que es un camino sin retorno, ¿vale? Y a la segunda pregunta que me preguntabas, Jacinto, de oye, ¿por qué nos deberíamos de alguna forma colegiar? Porque es verdad que bueno, hemos hablado de los 70.000 a nivel global, de los 1.700 colegiados a nivel España. Calculamos que, bueno, entre 120, 150 o incluso más egresados hay cada año aquí en España, de los cuales se deben colegiar pues en torno a solo 30 o 25 o 30 de ellos. Entonces, hay un gap ahí importante, ¿no? Entonces, principales ventajas, vamos a decirlo así, de colegiarse. Bueno, hay una que es muy importante, que existe una bolsa de trabajo, ¿vale? Esa es muy importante, sobre todo cuando estás empezando, que de hecho nosotros la utilizamos, es decir, nosotros desde Willis Towers Watson, cuando en un momento dado tenemos que buscar actuarios, automáticamente vamos a la bolsa y vemos quiénes son de alguna forma los actuarios junior que de alguna forma están dentro de esa bolsa. Y eso es verdad que para estar dentro de esa bolsa y optar tienes que estar colegiado. Pero eso es una. Segunda, estar a la última de todas las novedades también de la profesión. Tercera, seguir con la formación. Hay formación de mucha calidad, de la mejor calidad en la Escuela de Práctica Actuarial y Financiera que tiene el propio instituto. Y ahora la formación continua, como sabéis, cada vez tiene un peso más importante, ¿no? Entonces,
la Escuela de Práctica Actuarial y Financiera, bueno, pues es una fuente más de conocimiento y de formación que, estando dentro del instituto, es más fácil acceder a ella. Y luego, sí trasladaría también la necesidad a la gente más joven, a vosotros también, Juan y Jacinto, y a vuestros compañeros, de tratar de cambiar las cosas desde dentro, ¿vale? Es decir, si en un momento dado tenemos ideas, tenemos sugerencias, el instituto somos todos, no todo el mundo está cerca del instituto. Entonces, yo os pediría que fueseis proactivos y de alguna forma aquellas sugerencias que tengáis, que de alguna hemos hablado ya, no seáis tímidos y las propongáis. O sea, sois el futuro y así lo vamos a considerar, ¿vale? Entonces, todo lo que sea cambiar las cosas desde dentro va a ser más sencillo que no tener cierto desapego, ¿vale? Luego hay otro punto muy relevante que es a efectos de homologación europea, ¿vale? Es decir, sabemos cómo funciona el IFOA o incluso a nivel internacional, pero esas organizaciones defienden unos intereses que pueden ser muy distintos a los que nosotros como profesionales aquí en España necesitamos que nos defiendan. Y el propio instituto tiene la potestad y el mandato realmente de regular la profesión aquí en España. Entonces, para competir en igualdad de condiciones y que en un momento dado pueda el propio instituto homologarnos a actuarios de otros países o pueda defendernos ante una praxis que podamos tener aquí en España. Necesitamos un instituto fuerte, necesitamos un instituto que estemos todos, ¿no? Entonces, yo creo que es parte también de lo que deberíamos recabar. No solo es, si me permitís, qué puede hacer el instituto por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros. Y no solo el instituto, me he equivocado. No es qué puede hacer el instituto, es qué puede hacer la profesión por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por la profesión. Y así os comentaba antes cuando estábamos charlando cómo acabo yo en el instituto. ¿Vale? En este caso, yo trabajaba en PricewaterhouseCoopers en el departamento de consultoría de pensiones que dábamos soporte a los auditores en toda la parte de compromisos por pensiones y cuando nos teníamos que enfrentar a los trabajos del día a día, pues no había criterios a la hora de ser homogéneos, pues unas compañías utilizaban unas hipótesis, otras otros, unos criterios, los consultores también. Entonces, yo vi una oportunidad de decir, oye, ¿por qué no tratamos de aglutinar criterios, de ponernos un poco de acuerdo? Pues los consultores que en un momento dado estaban ahí más bollantes, pues Towers Perrin, Watson Wyatt, Aon, Mercer. Entonces, en un momento dado me dirigí yo al instituto proactivamente, le propuse en este caso a Manuel Operaita crear un grupo y me dijo, oye, muy buena idea, Goyo, pues casi mejor si la lideras tú, ¿no? Entonces, así es como se empiezan las cosas, un poco tratando de cambiarlas un poco desde dentro. Me gustaría que os quedaseis también con esa pequeña perlita de decir, oye, está bien, ¿qué podemos hacer nosotros para el instituto? Tiene que ser atractivo, pero en última instancia, entre vosotros sois el futuro. Si no veis vosotros un poco esta llama o esta necesidad o esta posibilidad de adheriros, pues en un momento dado la profesión va a ir un poco en sentido contrario de cómo está evolucionando en otros países. Así que os animo fervientemente a que os acerquéis y a que nos hagáis partícipes de vuestras sugerencias, porque es el colectivo jóvenes es un colectivo al cual le queremos poner más atención y hacerlo más atractivo para todos vosotros. Totalmente, hay que ser proactivos. Nos ha convencido, ¿no, Jacinto? A mí sí. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta siempre nos genera mucha curiosidad y es ¿cuál es el concepto doctorial que más te ha costado comprender? Bueno, pues quizá no es tanto un concepto, sino ya una temática. Y a mí, yo, en este caso, pues mira, sacaba todos los cursos, tanto en el colegio como en la universidad, siempre en junio, de manera que tenía todo el verano para estudiar. Y solo me ha quedado una asignatura
que he tenido que estudiarla y trabajarla en verano, que fue estadística actuarial con López Cachero en la Complutense. Yo estudié ahí en Somosaguas y esa ha sido la que se me ha atragantado en general. Y luego, es verdad que luego cuando lo he tenido que ir aplicando, pues no sé, es la que más me ha costado de alguna forma. Entonces yo os citaría esa, quizá. También nos comentabas antes que cuando te graduaste, en el año 90, no había mucho empleo. ¿Cómo ves el sector laboral español ahora y cuál crees que sería tu recomendación para los futuros graduados? Yo creo que ya os he dejado alguna pildorilla y yo creo que estamos en una situación inmejorable. Creo que ser actuario es una buena decisión desde el punto de vista profesional, no solo en España, sino a nivel global. No existe desempleo. Nos cuesta cada vez más contratar actuarios porque hay pocos. Si hubiese el doble, el triple o 4 veces, conseguirían trabajo. Hay áreas como la parte de riesgos, que ya estamos hablando de riesgos en empresas, no solo aseguradoras, sino en empresas, y tenemos varios gerentes de riesgos que son actuarios que le dan una dimensión a ese puesto muy distinto al que le pueda dar alguna otra profesión. Tenemos un océano azul, es decir, inmensas posibilidades en toda la parte de datos, ¿vale? Cualquier actuario que en algún momento dado se especialice en esa parte va a poder una carrera rápida y bastante exitosa desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que, bueno, contestando a lo que me decías, a lo que me preguntabas, yo creo que es una profesión con un pasado muy importante, un presente que lo estamos diciendo, pero con un mejor futuro incluso, ¿vale? Y no solo aquí en España, sino en todos los países del mundo, ¿vale? O sea que yo ya os he dicho que se lo recomiendo a mis hijos y se lo recomiendo a los amigos más cercanos, que luego cuando tenemos alguna conversación me dice, sí, pero no lo cuentes mucho, como que, que sigamos siendo muy pocos, ¿no? De alguna forma. Muy bien. Otra pregunta que te queríamos hacer es, ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado como actuario? Pues, bueno, he trabajado en proyectos muy complicados, hemos tenido momentos difíciles. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Price también, antes de entrar en Willis Towers Watson, que nos contrataban. Yo trabajaba en el departamento de consultoría de pensiones, pero ayudábamos a la gente de transacciones, los que estaban en las operaciones de compraventa de compañías, y dábamos soporte también a Portugal, ¿no? Recuerdo una OPA que lanzó o Grupo Sonae sobre Portugal Telecom en su momento, que Portugal Telecom tenía unos compromisos por pensiones impresionantes para lo que era a nivel país, 2.000 millones o por ahí de euros. Y nos pidieron analizarlo desde el punto de vista actuarial. Bueno, y nos dimos cuenta que en un momento dado, quizá las tablas, hablo de hace 15 años, 15, 16 años, las tablas que se están utilizando quizá no eran las más recomendables, ¿no? Entonces, trascendió tanto y al ser un tema tan mediático que incluso el propio ministro tuvo que salir a una rueda de prensa a hablar de las tablas de longevidad, del famoso estudio de Price y en portadas. Entonces se utilizó de alguna forma que daba hasta vértigo, ¿no? Entonces, eso un poco de chascarrillo, ¿no? Pero quizá uno de los retos más importantes y donde como profesión tenemos que incidir más, y es parte de lo que yo personalmente dedico más tiempo, es en la comunicación, ¿vale? Comunicar, sintetizar y simplificar mensajes, es decir, aspectos o problemáticas muy complejas, como pueden ser las pensiones o todo lo que hemos estado hablando, tratar de ponerlo en palabras sencillas, sintetizando conceptos y comunicando. Quizá es una de las, y diréis, hombre, pero eso no es muy evolucionado técnicamente o numérico.
correcto, pero como profesión nos hemos dado cuenta que en Europa, y además la Asociación Actuarial Europea, uno de los puntos, que coincide también con el análisis que hemos hecho aquí en España, uno de los puntos donde más margen de mejora tenemos es en la comunicación. Entonces, son esas soft skills, ¿vale?, que como actuarios también tenemos que trabajar. Entonces, un actuario que trabaje esa parte de comunicación y sea capaz de sintetizarlo, pues va a tener un punto diferencial respecto de sus compañeros y de otras profesiones. Y por tu experiencia, ¿qué es lo que más valoras en un actuaria? Pues mira, aparte de lo que he mencionado antes, que la parte de comunicación es muy relevante, y quizá por la necesidad que tenemos nosotros también dentro de Willis Towers Watson y dentro del departamento de retirement, cuando alguien conjuga pues, esa parte de comunicación con dotes también comerciales, ¿vale? Es decir, es muy importante que el actuario, con todo ese conocimiento técnico tradicional, de saber cómo funcionan las cosas, cómo se tienen que hacer las valoraciones, qué aspectos hay que incorporar dentro de un mapa de riesgos, ese conocimiento hard, si me permitís, combinado con esas dotes también de persuasión, de influencia y comercial. Entonces, si consigues aglutinar ambos, esas tres dimensiones, si me permitís, la parte más core de un actuario, que es imprescindible. Sin esa parte no podemos construir lo otro. Y no puedes vender o comunicar algo que no conozcas, ¿vale? O sea, vamos a empezar por la parte hard, ¿vale? Entonces, una vez que la tienes consolidada, avanza en la parte de comunicación, avanza en la parte de síntesis y simplificación que hemos mencionado antes, pero avanza también en la parte de persuasión, influencia y comercial. Entonces, ahí construyes un perfil muy interesante. De hecho, es lo que ocurre con muchos de los CEOs de entidades aseguradoras, que cada vez tenemos más que sean actuarios. Y yo creo que es un buen escaparate en el que movernos, en el que mirarnos, ¿vale? Genial, anotado queda. También querríamos que nos recomendases un libro que te haya marcado en tu carrera. No tiene por qué ser técnico, sino en general. Vale, pues quizá voy a referirme a alguno de los últimos que he leído, que yo creo que son relevantes en la materia de alguna forma en la cual yo me desenvuelvo, que es la parte más de pensiones, pero que va un poquito más allá. Y son dos. Uno que se llama la vida de 100 años, ¿vale? Es vivir y trabajar en la era de la longevidad, de alguna forma. Es de Linda Grayton y Andrew Scott, ¿vale? Me lo regaló Juanjo Cotorruelo de Caser y la verdad que es bastante bueno. Es bastante bueno. Luego he visto que hay distintas ediciones, pero él fue el primero que me lo regaló y habla de alguna forma de que, oye, al final ya no son etapas me formo, trabajo y luego me jubilo, sino que hay una amalgama, primero te formas, luego estás trabajando, luego te vuelves a formar, luego paras un año sabático, luego vuelves. O sea, al final te tienes que planificar para una vida larga, en cuyo caso un aspecto importante también es la parte económica, ¿no? De cómo vas a conseguir mantener tu estilo de vida. Y luego, en segundo lugar, uno de Richard Thaler, que fue premio Nobel, sobre la economía del comportamiento, la psicología económica, que al final, normalmente pensamos que los seres humanos somos racionales, bueno, racionales somos, pero que tomamos todas las decisiones de una forma racional. Y hay veces que no es así. Entonces, eso afecta mucho también al ahorro bueno, que es un poco mi día a día, ¿no? Entonces, cómo de alguna forma esa economía del comportamiento está transformando la forma en la cual deberíamos incluso hasta diseñar planes o ahorrar a futuro, no solo pensando desde un punto de vista eminentemente racional, sino con nuestros sesgos y tal. Pero quizás son las dos aportaciones que os hago muy ligados al área de conocimiento en el que me desenvuelvo. Muy interesante. Pues Gregorio, ya para terminar, no podemos perder la oportunidad de que nos des tu opinión. ¿Qué esperaría o qué le pediría a la Asociación de Actuarios de la UC3M? Pues yo os pediría
que siguieseis siendo un interlocutor de alguna forma con la profesión, con el propio instituto, que sigáis poniendo encima de la mesa temas que os preocupen, que si os preocupan a vosotros les van a preocupar a más personas y por tanto va a ser importante para la profesión y por tanto va a ser importante para la Junta de Gobierno y para el propio instituto, y que penséis a lo grande, ¿vale? Que penséis a lo grande siempre. Entonces, en los límites que nos los pongan otros, ¿vale? Entonces, cuando queráis desarrollar ideas, cuando queráis desarrollar conceptos, cuando queráis lanzar iniciativas, pensad siempre a lo grande, porque al final sois el futuro. Entonces, entre todos, y yo me incluyo dentro de la profesión como vosotros, entre todos tenemos que crear y ser capaces de crear una profesión más fuerte, más reconocida, más reputada y en la cual todos tengamos un sentimiento de pertenencia y de orgullo mayor que tenemos a día de hoy. Vamos dando pasos, pero nos quedan muchísimos. Entonces, vosotros como jóvenes, dentro del seno de la asociación que tenéis dentro de la universidad, pensad siempre a lo grande, seguir creando asociaciones o conectando con otras universidades, ¿por qué no? Y cread ahí un área que sea pues quizá una especie de think tank de temas que le pueda de alguna forma preocupar a los actuarios más jóvenes, ¿vale? Porque en última instancia, y aunque no lo penséis, porque yo no lo pensaba, llegará un momento en el cual estaréis en una situación similar a la que yo he podido estar, no sé si como presidente, pero sí en una junta de gobierno, teniendo cierta influencia sobre una profesión. Entonces, ahí es donde podréis aplicar ese tipo de cosas. Y no olvidéis nunca las raíces y los principios. Porque a mí es una cosa que me fascina. Es decir, yo me considero muchas veces muchísimo más cerca de la gente más junior, ¿vale? Porque cuando estás ahí, cuando estás bregando con los clientes, con los trabajos, tienes que ir pensando ya también en tu futuro. No solo en el día a día, sino también en tu futuro para que lo que no te guste en ese momento luego lo puedas cambiar. Pues muchas gracias por tu tiempo, Gregorio. Por nuestra parte nada más y pronto volveremos con más entrevistas y contenido. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.